Buenas tardes, chavales. Ya estamos aquí en otra videoconferencia de estas raras de las que hago yo, de las que me gustan a mí. Hoy me encontré en la calle una chavala fetén, ¿eh? Se llama Ana Belén Árbol. Ella es músico, fisioterapeuta y me han dicho por ahí un pajarito que tiene un blog también. Fisiomúsica 10.wordpress.com, donde hablo un poquito de divulgación, el tema músicos y fisioterapeutas. Pues de eso quiero yo hablar contigo hoy. Ana Belén Árbol es graduada en interpretación en la especialidad de flauta travesera por el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Simultaneó su formación musical con la realización del grado de fisioterapia en la Universidad de Sevilla, donde tuvo la oportunidad de realizar su tesis sobre la fisioterapia en la música, disciplina a la que actualmente orienta su carrera profesional. Pues tú sabes que yo tengo un montón de gente que son músicos todos, que ahora con el confinamiento están ahí, dale que te pego, todo el día, raca, raca, ideando, y sobre todo son guitarristas, todo el día tocando, todo el día practicando y demás. Y entonces, oye, ¿un fisioterapeuta con la música qué relación tiene? Bueno, pues muchísima más relación de lo que mucha gente puede llegar a pensar. A mí muchas veces me han dicho, pero estás estudiando fisioterapia y estás estudiando el conservatorio de música, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vaya, dos cosas tan diferentes. Y yo siempre he dicho, pero ¿cómo que tan diferentes? Todo el mundo tiene muy claro que un deportista necesita un fisioterapeuta. Y un músico que en realidad también trabaja con su cuerpo no lo necesita. Pues claro que lo necesita. Y además los músicos se lesionan muchísimo más de lo que pensamos. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo hablar del tema. Pues, ¿y cómo? ¿Nos da miedo hablar del tema a los músicos? Según mi experiencia y lo que yo he leído y lo que he visto en mis compañeros y en profesores, cuando hablas de que te lesiona, muchas veces te juzgan de que a lo mejor no estás tocando bien o estás tocando en una postura que no debería ser, no tienes una buena técnica, o a lo mejor te quedas fuera del concierto. Entonces la gente normalmente eso se lo calla. Y claro, al final es como un tema un poco tabú, por lo menos en la música clásica, según lo que yo he visto. Es que este es un mundo muy competitivo. Efectivamente. En fin. Oye, lo que sí es verdad que el otro día me dejó sorprendido, que fue un chico, me decía, mira, antiguamente los fisioterapeutas estaban pues en los centros de alto rendimiento, con equipos olímpicos, pero incluso en el fútbol, que movía mucho dinero, el masajista era el chofer del autobús, el que llevaba el agua, y ese era el más... Dice, y eso ha ido cambiando. Pues a la vez que ha cambiado eso, en las grandes orquestas es verdad que llevan fisioterapeutas propios y que cada vez se estila más llevar a alguien al cuidado de los músicos, igual que se lleva un luthier para el cuidado de los instrumentos. Es verdad, es verdad. Es verdad que no hace tanto tiempo que eso empieza a pasar, pero últimamente sí las grandes orquestas están empezando a incluir dentro de la plantilla un fisioterapeuta que además sea especialista en el tema de los músicos, porque no vale cualquier fisioterapeuta, igual que cualquier médico no vale para tratar una patología cardíaca, pues no vale cualquier fisioterapeuta para tratar a un músico. El fisioterapeuta tiene que conocer las necesidades del músico, tiene que conocer la postura en la que toca cada uno de los instrumentistas, las debilidades y la fortaleza de cada especialidad. Entonces es muy importante que el fisioterapeuta sea especialista. Y sí es verdad que se está empezando a llevar, y no solo en la orquesta, sino en el mismo conservatorio, desde la formación, están empezando a haber algunas optativas que son tipo ergonomía aplicada, técnica corporal, que es verdad que no van centrados a un instrumento en concreto, son todas muy generales, más tipo casi yoga, pero en algunos casos, sí, en algunos casos son fisioterapeutas los profesores. Entonces ahí está empezando un poco desde la propia formación del músico a entrar toda esa conciencia de que trabajamos con nuestro cuerpo y que no podemos estudiar de cualquier manera ni salir ahí de cualquier manera a tocar. Tú eres músico, tú tocas la flauta, yo lo sé porque me lo ha dicho un pajarito. ¿Tú tenías claro desde el principio, desde el primer momento, en unir las dos disciplinas? La fisioterapia y la música.
Desde el primer momento cuando empecé a tocar con 6 años, evidentemente no. No. Yo hombre, cuando empieza la segunda, supongo que una empezaría antes que otra y nadie nace con la idea de voy a hacer las dos cosas. Sino una vez que ya eres uno, que ya estás en la música, porque empiezas desde pequeña, y empiezas a estudiar fisioterapia, ¿tú ya tenías claro el nexo o fue sobrevenido? Eso se fue forjando muy poco a poco. Todo empezó, yo empecé con la flauta porque yo era tartamuda. Y a la logopeda le pareció que me vendría bien tocar un instrumento de viento. Porque yo, mi inicio con 6 años, esto solamente estaba con el piano. Y con 8 años, cuando entré en el conservatorio, pues empecé con la flauta. Y me ayudó, lo que no te imaginas, lo que en 5 años de logopeda no había conseguido, lo conseguí con 2 años de clases de flauta en el conservatorio. Y a raíz de ahí yo ya supe que la música y la salud tenían un nexo muy importante. Luego ya cuando entré en el bachillerato, ya lo típico, a ver qué quieres ser de mayor, qué quieres estudiar, yo decía, bueno, llevo toda la vida tocando la flauta y yo quiero estudiar música. Pero me decían, pero con las notas que tú tienes vas a desperdiciar tu vida y te vas a meter a músico. Y yo, bueno, lo mismo desperdicio mi vida si hago algo que no me gusta. Pero ahí dándole vuelta a esos años de bachillerato, yo ya estaba en los últimos años del conservatorio profesional y tenía que pasar al superior. Entonces es un nivel muy exigente, mucha competitividad, muchas horas tocando, y empecé a tener varios problemas en el dedo, en el índice de la mano izquierda, que es donde se apoya la flauta travesera. Cuando tocas casi todo el peso va en este índice, que además es una postura muy forzada porque está en extensión, al mismo tiempo tiene que flexionarse la otra falange, en fin, un follón. Y ahí empecé a ver cómo podía adaptar de alguna manera mi flauta para que, porque es que no podía tocar, es que llegaba un momento en el que decía, es que no puedo seguir, me está reventando de dolor el dedo. Entonces había un aparatito que descubrí que le podías poner a la flauta y a raíz de ahí te amortiguaba un poquito el peso y fui todo como mucho mejor. De todas formas, ahí es cuando me di cuenta de la importancia de adaptarse al instrumento y que el instrumento se adapte a ti. Y de la parte de la salud para los músicos, porque yo buscaba un fisioterapeuta y el fisioterapeuta no entendía la postura en la que yo tocaba, o no entendía las de horas que yo tenía que pasar, o me decía, bueno, pues no toques la flauta, si es que es una postura que no te viene bien. Digo, bueno, ya, y tocar el violín así tampoco le viene bien a nadie, pero hay que hacerlo, y pues es nuestro trabajo. Entonces como que sentía que no me comprendían, y ahí me di cuenta de que hacía falta fisioterapeutas que entendieran las necesidades de los músicos y que se especializaran en el tema. Y dije, pues mira, pues hago fisioterapia y el superior. Y entonces hice las dos cosas a la vez, lo cual es una locura tremenda, pero tampoco me arrepiento, porque al final, fíjate. Se estima que entre los aficionados y profesionales de la música, el 75% sufrirá lesiones relacionadas con esta práctica, y que incluso entre un 1 y un 3% tendrá que abandonar su carrera profesional debido a estas dolencias. La fisioterapia en la música se centra no solo en tratar, sino en prevenirlas con una visión integral encaminada a mejorar la salud del músico. Mis seguidores son casi todos guitarristas. Habrá aficionados a la lutería que no toquen la guitarra, guitarristas, bajistas o instrumentistas de cuerda, ya sea pulso de púa o ya sea rasgueada. ¿Qué consejos le darías a la hora de encarar estas largas jornadas de estudio, de preparación que estamos teniendo ahora, que no tenemos otra cosa que hacer nada más que nuestros instrumentos y tocar, para evitar lesiones? Para evitar lesiones y para hacerlo bien hecho. Vale, lo más importante que yo diría es que sea algo progresivo. Tú no puedes decir un día, yo quiero correr una maratón, y al día siguiente sales y haces 42 kilómetros. No. Tú quieres decir, a lo mejor quiero montar esta obra o quiero tocar esta canción con la guitarra, pero si el tiempo atrás he estado tocando 2 horas al día, yo no puedo venir ahora que tengo un día entero con el confinamiento para tocar y tocar 9 horas, porque lo más probable es que al día siguiente no puedas tocar por una lesión ni el resto del confinamiento. Entonces, hay que ser muy consciente de las limitaciones de nuestro cuerpo y de hacerlo muy poco a poco. Eso en el sentido global de un día a otro. Que si un día estudio 2 horas, el día siguiente, pues a lo mejor 2 horas y cuarto, el día siguiente, pues muy poco a poco. El avance luego, progresivo. Exactamente. Y luego, dentro de la misma sesión, también tiene que haber una curva progresiva, tiene que haber una fase de calentamiento en el que tú, pues, claro, como un deportista. Como un deporte, calentamiento. No puede llegar a un estudio que sea de punteo a tope, de mucho dedo, mucha flexibilidad, y de repente
del tirón ponerte con el estudio, porque lo más probable es que te lesiones por muy bien preparado que estés y por mucha costumbre que tengas. Lo primero, pues con la flauta y con todos los instrumentos, escalas. Primero más despacio, aumentando la velocidad progresivamente, y cuando los dedos ya estén calientes, ya hayas estirado, ya todo bien, pues ya empieza con las cosas un poquito más complicadas. Y ahí llegas como al pico de la curva, pero tu cuerpo está preparado para asumir lo que tú le estás dando. Y luego, al final del todo, no parar de golpe, sino otra vez caer, poquito a poco ir reduciendo la intensidad. Y yo al final de la sesión siempre recomiendo tocar algo tranquilo que a ti te guste, con lo que te sientes bien, porque hay días mejores y días peores, tú lo sabes, para los músicos a veces es un poco frustrante, y a lo mejor en la parte esta en la que hemos dado más de nosotros, hemos estado más frustrados ahí intentando, pues que los últimos 10 minutos sean tocando por placer y simplemente cosas tranquilas, que la musculatura se vaya relajando poco a poco y terminar. Tenemos una fase de entrada que es el calentamiento, pleno rendimiento, por decirlo, que es nuestra obra, nuestro estudio, nuestra sesión, y después como una especie de relajación y estiramiento, ¿no? Que exactamente. Es Luego, por otro lado, yo también recomendaría hacer unos ejercicios complementarios al estudio, de manera que tú vayas preparando tu musculatura para lo que sea que quieras hacer, en este caso, pues tocar la guitarra, ¿no? Entonces, si tú quieres tocar la guitarra, tú necesitas tener una musculatura flexora y extensora de los dedos fuerte. Tú necesitas tener una cierta flexibilidad. Pues lo mismo, antes de tocar o en otro momento del día en el que no estés tocando, pues con una gomita elástica hacer un poquito de fuerza. Esto sobre todo cuando estamos empezando con el instrumento, los que están aprendiendo a tocar y tal, no coger de golpe y decir, venga, pues voy a aprender a tocar la guitarra. Hoy le he hecho 3 horas, porque es que tu mano está enfrentándose a un gesto muy específico que nunca había hecho antes, y a lo mejor tus músculos no son lo suficientemente fuertes todavía, o tus articulaciones no son lo suficientemente flexibles. Entonces vas complementando un poco. Lesiones habituales. Nombres ¿En guitarristas raros. o en general? En guitarristas. Yo sé que los nombres son muy raros y que algunos... Sí. Epicondi... Eso es una cosa. ¿Le dan un premio al que se inventa los nombres esto? Hay un concurso para decir, a ver quién se inventa el nombre más... Que sí, porque entre Kerbein y el Atenosinovitis... Te digo una cosa, en lutería pasa igual. En lutería lo importante es cambiarle el nombre a las cosas. Para que la gente no se entere. Entonces, por ejemplo, si tú vas a lavar algo y le vas a dar agua con jabón, no dices le voy a dar agua con jabón, le dices le voy a dar con cristalina. Que es lo mismo. que es lo mismo. O si le vas a juntar jabón verde a las clavijas de un chelo, no, tú no le puedes decir al cliente te voy a poner jabón verde, si no dice eso, claro. Lo vamos a frotar con lagartina. De jabón lagarto. También un poco igual. Pues sí, la verdad es que las lesiones de los músicos, por muchos nombres raros que tengan y por muchos tipos que hayan, casi todas se producen por lo mismo: movimiento repetitivo y postura mantenida en el tiempo. Son la combinación explosiva para que se produzca una lesión. Y aparte, los malos hábitos, como ya hemos visto, del ponernos a estudiar sin un calentamiento, o pasar de no tocar nada a tocar un montón de horas. Patologías típicas. La típica contractura, yo voy a hablar por mí, la típica contractura de llevarme mucho rato así. La guitarra es algo que tiene una ergonomía justita, justita. El problema de la guitarra es que pasa como con la flauta, que la postura es asimétrica. Que una mano está en una dirección, la otra en la otra, el tronco girado. Si eres clásico también tienes una pierna que, si tienes banquito, la sube, claro. Y ahora tienes una lumbar, una cadera descompensada con la otra. Yo tengo la dorsal, se me coge, como practique con clásica, eso es una contractura. ¿Eso hay ejercicios previos? Por supuesto. Para empezar, ejercicios de movilidad. Es muy importante que la zona sea móvil. La zona no se lesiona si tú estás 3 horas tocando, si tú te levantas cada 10 minutos y movilizas en rotación, claro, en flexión, en extensión, y otra vez te sientas. Yo es lo que digo, la postura mejor es la que menos dura. No es la más recta ni la más simétrica, es la que menos dura. Entonces, por desgracia, con la guitarra tenemos que estar con la misma postura todo el tiempo, no podemos ir cambiándola. Entonces yo lo que recomiendo es que cada cierto tiempo se haga una pausa para mover toda la zona. Mover, muy bien.
la típica muñeca mano izquierda, posición, sobre todo ahora una guitarra eléctrica de pie, y la guitarra eléctrica tendemos, porque somos así de guapos y quedan más chulos, en bajarlas un poquito. No nos la ponemos en el pecho porque parecemos nosotros el hermano de Manolo Escobar. Entonces nos la bajamos. Al bajárnoslas, la mano, la muñeca forzada. La muñeca tiene que flexionarse más. Claro. Y tenemos que tener en cuenta que por la muñeca pasa todos los tendones que hacen la flexión de los dedos. Entonces, no es lo mismo flexionar los dedos con la muñeca así que prueba a flexionar los dedos con la muñeca así. Claro. Es que estás cerrando todo el túnel por el que pasan. Este es el túnel del carpo. Entonces buscar una postura se produce en la que la muñeca esté en la posición más natural dentro de lo que se pueda y que permita el desplazamiento de los tendones dentro del túnel del carpo para que cuando flexionemos los dedos para pisar los trastes, esto sea lo más fluido posible dentro de lo que se pueda. No hagamos ahí un cuello de botella. Exactamente. Si Después, los cerramos y encima los movemos, lo que está haciendo una fricción que al final lo que va a hacer es inflamarse y producir una tendinopatía. Claro. La siguiente, el típico dolor que se coge aquí, que es muscular, Sí. y de apretar, que te duele la palma de la mano. Eso es el túnel carpiano, ese dolor en la palma de la mano, o asimilado al síndrome del túnel carpiano, puede ser. Exactamente. Eso si haces este movimiento y duele, normalmente suele ser un túnel carpiano positivo. Ajá. ¿Cómo es la postura? Así. Metemos el pulgar en la mano, cerramos los dedos e inclinamos hacia donde está nuestro meñique. Y ahí podemos notar tensión, que Claro. cuando está más inflamado de la cuenta, pues duele. Ajá, pues a mí me duele. Habrá muchos que le duela, sí. A mí me duele un poquito. Es También poquito, están leve. los puntos gatillo tan famosos que se tratan muchas veces pinchando con la agujita esta tan molesta o con las bandas elásticas de colores que también Sí. hemos visto. Es muy típico en los músicos, los puntos aquí, en la musculatura del epicóndilo y en donde tú has dicho, en la eminencia tenar, que es la del dedo gordo, y la hipotenar, que es la del meñique, que son los dedos como que tienen más contenido muscular en menos espacio. Ajá, estupendo. Eso, ya has dicho lo del codo de tenista, la epicondinitis. Epicondilalgia se dice ya, porque Sí. no tiene por qué estar asociada a una inflamación, entonces el que acabe en itis ya se Sí, está dejando, se suele decir epicondilalgia como un dolor en el epicóndilo, que es el Sí. hueso de aquí donde se inserta Sí. toda esta musculatura, Muy se bien. inserta aquí. Y la epitrocleitis, que es al contrario, es por la tróclea, que es el codo de golfista, en este caso, para... Tú ves, para lo de la tróclea, eso, lo del premio que le dan a la... A ese le han dado un premio. Mira, has dicho lo de las gomitas. Sí, Eso es para los que empiezan. Pero yo me he acordado de un caso que seguramente tú también conoces, de un pianista famoso, sí, creo que sé de quién me hablas. que este se empeñó en coger fuerza en la mano y terminó destrozándose porque se inventó un aparato que colgaba con unas poleas, unas pesas del Para techo, fortalecer los dedos para- más débiles del piano. Y- Estamos hablando y de a- Robert Schumann. de Robert Schumann, y este se destrozó la mano haciendo eso, ¿no? Sí. Ya, te Pero lo digo por lo porque- que estamos diciendo, porque hay que ser progresivo. Tú no puedes decir, quiero tener el bíceps de Schwarzenegger y me voy a poner ahora de aquí a mañana y lo voy a conseguir, ¿no? Porque probablemente te partas un tendón. Pues esto fue lo que pasó con Schumann. Si Schumann hubiera sido progresivo, hubiera estado asesorado por un especialista que hubiera valorado cuál era el estado de su musculatura, pues las cosas hubieran sido muy diferentes, pero no ponerte a trabajar un solo dedo y a Claro, lo bestia además, tan era insistentemente. una cuerda, una polea en el techo y un peso al otro lado y unos resortes que lo mantenían abierto. Este tipo, por lo visto, es que fue a ver a un violinista que tenía la enfermedad de Marfan, y entonces estos son, bueno, tú lo sabes, pero
para que lo sepa mi gente. Claro. Que lo que le da una hiperelasticidad, ¿no? En la... Y claro, lo vio y dijo, yo quiero ser como ese. Y se obsesionó, pero se destrozó la mano completamente. O sea, dejó de ser pianista y fue directamente compositor porque ya no pudo tocar más. ¿Tú te has fijado que, por decir, los instrumentos no los han hecho para que lo cojan personas, que esto son para extraterrestres? El tipo que inventó el arco de un violín, para cogerlo así, que el dedo chico, ese como tenía la mano, aquí la ergonomía. Y además que sigue siendo el mismo arco por el paso de los siglos, y los que se tienen que adaptar al arco son los violinistas. Sí, no podemos inventar un arco que sea cómodo, tenemos que tener esa cosa que se coge así, con un pellizquito así y demás. Entre otras cosas porque... Es muy arriesgado que hablemos de esto porque los músicos suelen ser muy conservadores y muy puristas en ese sentido, pero es verdad que sí se están metiendo algunos cambios, tú lo sabrás mucho mejor que yo seguro, en el material, en la forma, pero siempre como manteniendo esa esencia original del instrumento. ¿Cuánto importante es para ti la adaptación del instrumento, el ajuste en una guitarra, el ajuste en un violín, en un violonchelo, adaptarlo al músico y a sus necesidades y no obligar tanto al músico a que se adapte a él? Eso es algo que lo tenemos olvidado, y te digo una cosa, lo tenemos olvidado porque produce, como tú has dicho, un rechazo en el músico. O sea, no podemos hacer una guitarra ergonómica porque no nos gusta la forma. Sí, porque los músicos son así. Pero de todas formas hay que tener en cuenta muchos factores. Hay que tener en cuenta que el sonido no se perjudique, que el músico esté cómodo con la técnica que ha aprendido, porque muchos músicos ya habrán empezado con el instrumento distinto y ahora a lo mejor adaptarse tampoco les viene bien físicamente a ellos. Entonces creo que son muchos factores a tener en cuenta, pero creo que es un tema súper interesante que tú como luthier lo saques a la luz y que los músicos también se planteen que los cambios son posibles. En la guitarra, por lo menos, yo no soy guitarrista, ni toco 4 acordes, poco más, pero me he fijado... Pero yo he visto que tienes ahí una guitarra, guitarra ahí al fondo que está muy bien la vista, enséñala. Allí, ve. Pero si le faltan cuerdas y todo. Pero que toca la guitarra. Sí, un poquito, pero no me considero guitarrista ni mucho menos. Pero en mis compañeros del conservatorio sí me he fijado, cuando yo empecé de más chica, los guitarristas clásicos siempre tocaban con el pie izquierdo elevado en un banquito. El alzapié, sí. Exactamente. Y eso es terrible para las lumbares porque al final se te queda una cadera más alta que la otra, te crea una rotación de tronco para compensar y al final... De hecho, Paco de Lucía se inventó una forma nueva de agarrar la guitarra porque era más simétrico, pero era con las piernas cruzadas. Con las piernas cruzadas, exactamente. El psoas lo tenía desperezándose. Pero es cierto que en los últimos años en el superior he visto algunos compañeros de guitarra que no tocaban con el banquito, sino que en la misma guitarra tenían, tú sabrás lo que es, ¿cómo se llama? Sí. Le pondremos un alza que se pega en la guitarra y es como una solapa que se abre. Exactamente. Y ellos pueden tener los dos pies a la misma altura, las dos caderas a la misma altura. La espalda recta, claro. Está en la posición que tiene que estar sin necesidad de tener que estar levantando la pierna. Ya ves qué tontería, ¿eh? Ya ves que como no lo han pensado antes. Pensarlo y decir, no, oye... La cantidad de instrumentos que habrá que se puedan hacer pequeñas modificaciones así que al músico ni le afecte ni al sonido. Y que pueda mejorar todo esto. Hasta el barroco, hasta que no pasó el barroco, el violonchelo no tenía la pica. Había que cogerlo y sujetarlo en el aire con las piernas haciendo fuerza. O sea, fíjate. Yo tengo un vídeo por ahí que me llegó a casa un instrumento de segunda mano, pero para críos. Me llegó de segunda, de tercera o de cuarta mano, o de estos que tienen los conservatorios que van regalando, que van prestando a gente sin recursos, y cuando lo medí tenía el triple de la altura recomendada. Tú sabes que aquí no hay estandarización, pero se ha intentado el triple de la altura.
Y aquel chelo, que era un medio de tamaño, de la mitad de tamaño, habría pasado por 20 manos, a saber cuántos niños se habrían lesionado en aquello. Cuando me llegó a casa, hice un vídeo como diciendo, mira, papás, digo, no estáis obligados a darle una educación musical a vuestros hijos, pero si se las dais, tenéis que estar atentos a estos detalles. Claro. Y además para el niño también, cuando el niño coja uno de su tamaño, las distancias que en su mente tiene con la memoria muscular de los dedos van a cambiar totalmente y va a tener que ser casi como empezar de cero en muchos casos para la afinación en el cello, en el violín, en la guitarra incluso también, que se le vaya el dedo al traste que no es. La pulsación, claro. Exactamente. Sí, sí. Podemos adaptar los instrumentos ajustándolo, pero también podemos adaptar nuestras posturas con, oye, se me ocurre, desde elegir la cinta con la que te cuelgas la guitarra eléctrica, oye, si se te cae y te tira, ponte una más ancha que no se clave. Claro. Equilibra el peso de tu guitarra bajándolo un poquito más. No te digo que te pongas velcro para que no se te resbale, pero... Sí, sí. Pero yo que sé, que no tiene que... Es que la gente puede pensar, dice, no, claro, tú como eres luthier, ¿qué vas a decir? Pues que ajustes los instrumentos. Yo como fisioterapeuta también se lo diría. Sí, ¿no? Estupendo. Muy bien, Ana Belén. Muchísimas gracias, que ha sido un placer charlar contigo. Un placer ha sido mío. Pero antes de despedirnos, ¿algún consejo, algo que nos quieras regalar? Un mensaje que nos quieras mandar a todos los músicos que somos todos unos inconscientes. Bueno, a ver, por un lado, lo que tú has dicho, que tomemos conciencia de que estamos trabajando con nuestro cuerpo y que hay que hacer las cosas bien. Y por otro lado, que cuando nos lesionamos hay que saber a quién acudir. No podemos ir a cualquier persona ni a cualquier fisioterapeuta. Hay que ir a un fisioterapeuta especializado en músicos. No como se ve muchas veces en el conservatorio, que hay gente que se hace vendaje a ellos mismos, que se pone muñequeras, que van a que el vecino le dé un masaje. Necesitan una valoración de un fisioterapeuta que además les recomiende unos ejercicios y una rehabilitación orientada a sus objetivos. Que no es lo mismo rehabilitarle una muñeca o unos dedos a alguien que trabaja en un juzgado que a alguien que toca la guitarra. Totalmente diferente. Lógicamente. Pues en eso lo dejamos, vamos, con ese mensaje nos quedamos, que seamos conscientes y que sepamos a quién acudir. Y vosotros, chavales, ya lo sabéis, si os ha gustado, dadle al like y compartirlo. Y si esto funciona, pues ya sabéis, lo mismo, aunque termine el confinamiento, seguimos buscando gente interesante como Ana Belén para seguir charlando con ellos. Venga, adiós.